Probando. Sí, sí, ahora sí. Estaba prendido y lo apagué. Tremendo. Pónganse en pie para leer la palabra de Dios. Yo sé que ahí están subiendo y bajando, pero les prometo que es la penúltima vez que los hago pararse. O quizás la antepenúltima. Todavía no tengo el cálculo exacto. Pero vamos a estar leyendo 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. 2 Corintios 12, versículos 9 y 10. Y la palabra de Dios dice así: cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos, en privaciones, persecuciones y dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. Palabra de Dios. Pueden sentarse. Ahora mismo estoy seguro que si nos damos 5 minutos para que revisáramos nuestras redes sociales, ¿qué veríamos? 5 minutos, vamos a revisar nuestras redes sociales y vamos a hacer un análisis de lo que vamos a estar viendo. Vamos a estar viendo quizás, y dependiendo de nuestro algoritmo, para aquellos que son un poquito más techy como yo, vamos a estar viendo personas con trabajos exitosos, viajes increíbles, casas hermosas, unas cocinas que tú dices, yo quisiera tener esa cocina. Y yo estoy muy seguro que muchos de ustedes dicen, si yo tuviera una cocina así, yo cocinaría todos los días. Mentira, no te mientas. No te mientas. Pero veríamos casas hermosas, cuerpos perfectos, relaciones felices y mucha comodidad. Uno entra a las redes sociales y todo el mundo va a postear lo bueno de ello. En nuestra cultura, lamentablemente, el éxito significa más crecimiento, más dinero, más estabilidad y más logro. Y no me malinterpreten, no tengo nada en contra de eso. De hecho, venimos de una conferencia en donde hace un mes fuimos a celebrar nuestra iglesia y pedíamos a Dios más. Pero esa oración nace de corazones deseosos de ver a Dios obrar aquí en la tierra. Pero sin darnos cuenta, esa misma cultura de éxito en donde medimos en el mundo, queremos hacerlo en la iglesia e incluso con nuestra formación espiritual. Si la iglesia crece en números, decimos que Dios está moviéndose. Si hay estabilidad financiera, decimos que Dios está bendiciendo. Si todo es cómodo y todo es fácil, pensamos que estamos en el lugar correcto. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no crecen? Los recursos son pocos. O cuando estamos pasando por tiempos difíciles. ¿Qué sucede si por el más que estamos orando no lo estamos viendo? ¿Dios dejó de moverse? Creo que son preguntas legítimas. ¿Dios dejó de moverse acaso? ¿Estamos fracasando como aprendices de Jesús? ¿Nos hemos debilitado demasiado como para que Dios haga algo en nosotros y a través de nosotros? He aprendido que si pensamos así, estamos midiendo la obra de Dios con los estándares del mundo. Pero la verdad del Evangelio es completamente opuesta. Dios no se glorifica en nuestra autosuficiencia, sino en nuestra dependencia de Él. El poder de Dios no se muestra en nuestra fuerza, sino en nuestra debilidad. Anota este pensamiento. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, sino la plataforma donde Él muestra su poder. Nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios, sino es la misma plataforma donde Dios muestra su poder. Y esto fue lo que Pablo aprendió cuando dijo en 2 Corintios 12:9. Mi gracia es todo lo que necesita. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Hoy quiero hablarte sobre cómo Dios usa la debilidad, nuestra vulnerabilidad y la aparente falta de éxito para manifestar su poder. El verdadero mover de Dios
no se mide en número o riqueza, sino en corazones rendidos a su gracia, que buscan ser como Jesús. Ahora, lo primero, y prometo no aburrirte, manténganse conmigo, pero hay que buscar la razón de estas cartas. ¿Por qué Pablo escribió estas cartas? Y por favor, manténganse conmigo. Estas cartas fueron escritas a la iglesia de Corinto porque esta comunidad de fe estaba enfrentando, entre muchas cosas, lo siguiente: problemas de división, inmoralidad sexual, confusión doctrinal, oposición al liderazgo de Pablo. Y es importante saber que estas cartas no solo corrigen la iglesia, sino que también revelan el corazón pastoral de Pablo y la centralidad de Cristo en la vida cristiana. Pablo literalmente en muchas ocasiones lo que está es presentando el evangelio y cómo todo es centrado en Cristo. En 1 Corintios, Pablo nos llama a vivir con madurez espiritual, unidad en Cristo y santidad en medio de una cultura corrupta. Eso es lo que vamos a leer en la primera carta de Pablo. Esta primera carta nos puede ayudar a responder, a tratar problemas como división en la iglesia, inmoralidad sexual, temas de matrimonio y soltería, nuestra libertad como cristianos, pero también nuestra responsabilidad como seguidores de Jesús. También toca temas de dones espirituales y de nuestra esperanza en Cristo. Un versículo clave que nos puede ayudar en 1 Corintios es el siguiente, 1 Corintios 1:27. En cambio, Dios eligió lo que el mundo consideraba ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. En 2 Corintios, Pablo nos recuerda que el ministerio no se trata de reconocimiento humano, sino de servir con amor, servir con sacrificio y total dependencia de la gracia de Dios. Pablo muestra que su debilidad es la evidencia del poder de Dios. Mi debilidad es la evidencia del poder de Dios. Nos enseña que el ministerio no se trata de éxito humano, sino de servir con sacrificio. Un versículo clave de esta segunda carta es uno de los que leímos esta mañana, o nuestro versículo base, pero también en 2 Corintios 4:7, Pablo dice: ahora tenemos esta luz que brilla en nuestro corazón, pero nosotros mismos somos como frágiles vasijas de barro que contienen este gran tesoro. Esto deja bien claro que nuestro gran poder proviene de Dios y no de nosotros mismos. Si fuera a resumir de alguna manera estas simples cartas y motivarte a leerlas de alguna manera, 1 Corintios, Pablo corrige los problemas internos de la iglesia y llama a la santidad. Y 2 Corintios muestra el corazón del ministerio: servir con humildad, sufrir por Cristo y depender de su gracia. Ahora, ¿por qué son importantes estas cartas? ¿Por qué son importantes? Pablo nos recuerda la centralidad de Cristo en todo lo que somos y todo lo que hacemos, y la importancia y la necesidad de vivir en santidad. Nos enseña cómo vivir en santidad en un mundo corrupto. Nos recuerda que el éxito en el reino de los cielos no es crecer en poder humano, sino en dependencia de Dios. Nos muestra que la debilidad y el sufrimiento no son fracasos, sino oportunidades para que el poder de Dios brille aún más. Estas cartas son esenciales para entender cómo Dios transforma una iglesia y un ministerio a través de la santidad, la unidad, la humildad y dependencia de su gracia. Y esto no solo es importante para esta iglesia, sino también para nosotros mismos. Hoy, como este montón de personas tan diferentes que nos encontramos esta mañana aquí, formados de manera diferente, diferentes backgrounds, con diferentes debilidades, con diferentes vulnerabilidades, podemos llamarnos familia y juntos vivir en santidad y ser como Jesús. Esta es la hermosura del evangelio. Cada día nos negamos a nosotros mismos y a nuestros deseos carnales
para vivir en santidad por medio del Espíritu Santo para poder ser como nuestro Maestro Jesús. Cuando leemos este capítulo 12, desde su versículo 1, vamos a ver cómo Pablo primero habló de su visión y revelación que obtuvo de Dios. Habla de cómo él puede jactarse de esa experiencia. De hecho, él dice que vio los cielos abiertos y que pudo ir al cielo. Una experiencia increíble. Y él dice, yo me puedo jactar de esa experiencia. Y creo que nadie más puede testificar eso. Sin embargo, solo quiere jactarse de su debilidad. Solo de su debilidad. Más adelante leemos a un Pablo que sufre y que desea desesperadamente que se le sea quitada esta debilidad. De hecho, Pablo la llama de la siguiente manera: una espina en mi carne y un mensajero de Satanás para atormentarme. Así es como Pablo llama a su debilidad en esta carta. Es una espina en mi carne y un mensajero de Satanás para atormentarme. Pablo estaba desesperado, deseando con todas sus fuerzas de encontrar de alguna manera alivio a esta carga y a esta debilidad que lo estaba atormentando. Y creo que muchos de nosotros podemos identificarnos con estas palabras o sentir de Pablo. Llevamos años cargando con una debilidad, una limitación, una espina en nuestra carne, para utilizar el lenguaje de Pablo, y que por alguna razón no vemos salida o fin a nuestra situación. Pero familia, hay dos formas de encontrar alivio a esa carga. Número 1, el alivio puede venir cuando es quitada la carga y ser testigos de la sanidad y salvación de Cristo. Pero también el alivio puede venir cuando recibimos fuerza para soportarla. Mi carga es fácil y ligera, dijo Jesús. Vemos que Dios, en lugar de quitarle la espina de su carne, Dios le dio fuerzas a Pablo para llevar la carga. Y Dios mostraría su fuerza, su poder, por medio de la aparente debilidad que Pablo tenía. La debilidad de Pablo mencionada en 2 Corintios 12:7 ha sido debatida entre teólogos. Y yo estoy seguro que todos ustedes deben estar ahora mismo, ¿qué carga era la que tenía Pablo? ¿Qué era? Como que, por lo menos yo me hice esa pregunta, ¿qué tendrá Pablo? Encontré unos datos muy interesantes. Y ha sido debatida por muchos teólogos. No llegan a una conclusión. Pero hay varias teorías. Número 1, Matthew Henry, un teólogo bíblico, y pueden comprar su comentario bíblico, sugiere que la espina de Pablo podía ser una aflicción física o los ataques constantes de sus opositores. Gracias, Nicole. Sugiere que la espina de Pablo podría ser una aflicción física o los ataques constantes de sus opositores. Pero miren esto interesante. John MacArthur destaca la posibilidad que esa enfermedad física, esa aflicción física, posiblemente era un problema de vista. En Gálatas 4:13 al 15, Pablo le está escribiendo esta carta a los Gálatas y dice: ustedes hubieran arrancado sus propios ojos para dármelos de haber sido posible. Lo cual sugiere que la razón de eso es por su encuentro con Cristo de camino a Damasco, donde se quedó ciego. Así que esa aflicción pudo haber sido la vista. Pablo estaba ciego. Otros mencionan que la espina de Pablo era una prueba emocional, espiritual o sufrimiento constante en su ministerio, no relacionado a una enfermedad. Pero N.T. Wright, en su biografía de Pablo, habla sobre la resistencia que Pablo enfrentó y la posibilidad de que la espina fuera una combinación de persecución y enfermedad y debilidad física. Era una combinación de todo. Pablo estaba siendo perseguido, y si leen las cartas de Pablo, Pablo pasó de todo, incluso hasta casi la muerte, y en 2 Corintios en la carta él habla de eso, cómo tuvo que escaparse para que no lo mataran. Pero también sugiere debilidad física, enfermedad física. ¿Qué era específicamente? No sabemos, pero pudo haber sido muchas cosas. Ahora,
Lo más importante es que fuera lo que fuera que tenía Pablo, encontró gozo y victoria porque reconoció que la gracia de Dios era suficiente. Fuera lo que fuera, Pablo encontró gozo y victoria en la gracia de Dios. Y si somos honestos, nos cuesta creer que la gracia de Dios realmente sea suficiente. Cuando enfrentamos problemas, enfermedades o momentos difíciles, créanme y se los digo de experiencia que lo último que pensamos es que esto que estoy sucediendo es la plataforma para que Dios me muestre su gracia y su poder. Créanme que es lo último que pensamos. Y siendo realista, no creo que Pablo estaba muy emocionado o muy alegre por su espina. Oró 3 veces pidiendo que Dios se la quitara. Pero en ese proceso encontró algo, descubrió la clave. Un secreto que cambió todo. Aprendió cómo ver el poder de Dios obrando en medio de su debilidad. Y eso es lo que hoy podemos aprender también. Y el secreto es el siguiente. Tenemos que aceptar que nosotros somos insuficientes. Tenemos que aceptar que nosotros somos insuficientes. Para muchos de nosotros, lo admitamos o no lo admitamos, hemos crecido en una cultura que nos empuja a perseguir el éxito a toda costa. Por eso, aceptar que somos insuficientes no es nada fácil. Porque todo a nuestro alrededor nos dice que debemos ser más fuertes, que debemos ser autosuficientes, que tenemos que ser capaces para lograr todo lo que nuestro corazón dicte. Todo lo que nos rodea nos está diciendo eso. Vivimos en una cultura que nos enseña a ser autosuficientes, a depender solo de nosotros mismos y buscar la mejor versión de quienes nosotros creemos que debemos ser. Pero la verdad es que mientras sigamos creyendo que lo tenemos todo bajo control, nos estamos perdiendo de la verdadera fuerza, del verdadero poder que viene de Dios mismo y que es revelado en nuestras debilidades. No podemos experimentar el poder de su gracia hasta que dejemos de aferrarnos a nuestra propia autosuficiencia y reconozcamos que sin Él no podemos hacer nada. Que sin Él somos insuficientes. Pero ¿cómo es que la gracia de Dios hace la diferencia en todo esto? Es que cuando recibimos la gracia de Dios, entonces disfrutamos de un estatus de favor y aprobación delante de los ojos de Dios. Cuando reconocemos que cuando reconocemos nuestra insuficiencia, lo que estamos haciendo es recibir la hermosura de la gracia de Cristo, que significa que Dios se agrada de nosotros siempre. Que tenemos su favor siempre. Que tenemos su aprobación siempre. Y que sus promesas están para cuidarnos. ¿Y cómo es que la gracia pudo satisfacer la necesidad de Pablo? La gracia podía satisfacer la necesidad de Pablo y puede satisfacer nuestras necesidades hoy. Porque la gracia de Cristo está disponible todo el tiempo. La gracia de Cristo está disponible todo el tiempo. Cuando pecamos o fallamos, esto no nos coloca fuera del alcance de la gracia de Dios. Cuando venimos a Dios por fe, por medio de la sangre de Jesús, su gracia siempre está lista para satisfacernos y ministrar a nuestras debilidades, a nuestras vulnerabilidades, a nuestras dolencias, a todo lo malo que estamos pasando. La gracia de Dios está disponible todo el tiempo. No importa nuestras limitaciones. La gracia podía satisfacer las necesidades de Pablo y puede satisfacer nuestras necesidades hoy porque es la propia fuerza de Dios obrando en nosotros. La gracia no es débil o es frágil, es el poder de Dios para satisfacer lo que nos hace falta.
le dijo a Pablo: mi gracia es todo lo que necesitas. Todo lo que necesitas. La gracia es el favor y el amor de Dios en acción. Significa que Él nos ama y se complace en nosotros a pesar de nuestras debilidades. Su gracia está disponible justo hoy y ahora para todos nosotros. ¿Cuántos pueden cerrar sus ojos y hacer esta simple oración conmigo? Jesús, muévete con poder a través de mi debilidad. Muévete con poder a través de mi debilidad. Versículo 9 termina diciendo: así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. La herramienta de este mensaje es la siguiente: nuestra debilidad, la plataforma para su poder. Nuestra debilidad, la plataforma para su poder. Pete Scazzero, en su libro Discipulado Emocionalmente Saludable, escribe lo siguiente: la cultura occidental valora mucho el poder y la influencia. Nos deslumbran las celebridades, los artistas famosos y aquellos que tienen miles y miles de seguidores en las redes sociales. Y atribuimos un gran poder a aquellos que son ricos y exitosos según los estándares mundiales y que son brillantes intelectualmente o con talento atlético. Valoramos a los tipos de emprendedores de vanguardia que trazan nuevos caminos para el futuro. Desafortunadamente, escribe él, nosotros en la iglesia del siglo XXI también hemos asumido eso y le damos gran valor al poder, la influencia y los modelos terrenales exitosos. Especialmente con nuestros ministerios especialmente con ministerios que atraen a grandes multitudes, tienen un alto impacto y visibilidad y que tal vez tienen instalaciones impresionantes y con mucho personal. Estamos deslumbrados por nuestras propias versiones de celebridades, de personas ungidas y artistas talentosos famosos, aquellos con dones espirituales muy visibles, y nos dejamos seducir por la definición de poder del mundo. Y esa es la realidad en la que nos encontramos. Pablo, especialmente en 2 Corintios 7 al 10, habla principalmente sobre su debilidad. Y una nota al calce, y no lo tengo aquí. Pablo estaba enfrentando a unos opositores que lo que estaban predicando y mostrando era lo que Pete Scazzero estaba hablando aquí. Ministerios exitosos, no estaban pasando por debilidades, todos eran, cuando hablaban eran muy carismáticos y persuasivos, y le decían que Pablo es apóstol. No, él no puede ser apóstol. Mira todo lo malo que le está pasando. A nosotros no nos pasa nada malo. Y por eso Pablo está escribiendo también estas cartas, defendiendo su apostolado, diciendo: ¿quieren saber si quieren cartas de recomendación? Miren mis debilidades, miren lo que yo he estado pasando. Creo que la mayoría de nosotros hacemos todo lo posible, y créanme que yo lo hago también, para no mostrar nuestra debilidad, para no mostrar y no ser vulnerables. Hacemos todo lo posible. Y cuando nos abrimos un chispito. Te voy a dar información, pero no mucha. Y hoy no lo juzgo. No lo juzgo. Yo hago lo mismo. Hay una desconfianza en nuestra cultura. Y está bien. Creo que la mayoría de nosotros hacemos todo lo posible para no mostrar nuestras debilidades. Muchas veces nos frustramos con nuestras debilidades. Nos frustramos con ella y pensamos: si tan solo fuera más fuerte, podría hacer mucho más para Dios. Si tuviera más talento, más conocimiento, más títulos, más estudios, si tuviera una unción más grande, si
si tuviera mejores estrategias, si pudiera ir a otra conferencia para que me dieran este secreto al éxito, si pudiera rodearme de personas correctas para que compensen esas debilidades que yo tengo, entonces todo cambiaría. Y es que nos han enseñado que el truco es rodearnos de gente que cubra nuestras faltas. Eso lo hacen en recursos humanos. O tal vez pensamos, si yo estuviera al mando, si yo fuera el jefe, si yo fuera el líder de adoración en vez del ayudante, si yo fuera el pastor y no el pastor asociado, si tuviera más voz en la junta de gobierno o en las decisiones que se toman, entonces ahí todo iría mejor. Pero ahí es donde nosotros nos equivocamos. Dios no está tratando de hacernos más fuertes en nuestra propia capacidad. De hecho, Él trabaja completamente al revés. Él nos quiere hacer más débiles para que dependamos completamente de su gracia. Él quiere que dependamos de Él, no de nosotros mismos. Él quiere que reconozcamos nuestras debilidades para que su poder fluya a través de nosotros. No se trata de subir niveles como en un videojuego, ni de acumular más logros. En 2 Corintios, cuando la Biblia dice que somos transformados de gloria en gloria, no está hablando de éxito humano, sino de ser transformados más y más a la imagen de Cristo por medio del Espíritu Santo. ¿Por qué? Haciéndonos más débiles para que sea Cristo. Por eso decimos, no yo, sino Cristo. Y aquí Pablo en el versículo 9 termina hablando de que se alegra de presumir de sus debilidades. ¿Cuánto hemos estado en un servicio de oración diciendo, yo soy débil en esto, en esto, en esto? Y todo el mundo, somos débiles. Nunca lo hemos visto. Y Pablo dice, yo me jacto de mis debilidades. ¿Por qué? Porque en ellas es que Dios muestra su poder. Muchas veces pensamos que la debilidad y el poder de Dios son opuestos, pero en realidad no es así. Nuestra debilidad y el poder de Dios no se contradicen, sino que van de la mano. Son dos caras de la misma moneda. No podemos experimentar el poder de Dios sin primero reconocer nuestra debilidad, porque así es como Él obra en nosotros. Esto está conectado directamente con lo que Jesús vivió, su crucifixión, su resurrección. Así es como Él murió en debilidad, pero resucitó en poder. Nosotros también nos unimos a Él en esa realidad. A través de sus debilidades, Dios llevó a Pablo a depender totalmente de su gracia y poder, y al final, eso fue lo mejor que pudo pasarle a Pablo. En lugar de apoyarse en su propio éxito o habilidades o visiones, Pablo aprendió a confiar en Dios en todo momento, y esa dependencia lo hizo más fuerte de lo que jamás habría sido si solamente hubiese confiado en su propia autosuficiencia. Pablo empieza diciendo en el versículo 7 que para evitar jactarse le fue dado una espina en la carne. Algo que lo hacía sufrir posiblemente alguna enfermedad, como lo hemos hablado, condición física. Imagina esto. Pablo, quien había sanado a tantas personas, ahora enfrenta algo que no puede sanar en sí mismo. Tal vez tenía problemas de habla. Que de hecho por eso lo estaban criticando. Porque no era elocuente en sus predicaciones. Quizás tenía alguna parálisis, algún Parkinson, no sé, alguna enfermedad que cuando lo veían decían, este es el apóstol. Y esto frustraba a Pablo. Sentía que lo estaba poniendo un freno a su ministerio. Y oró y le pidió a Dios que lo quitara porque esa espina le dolía y lo hacía sentir que interfería con su trabajo.
Pero Dios le respondió algo muy fuerte y hermoso. Mi gracia es suficiente para ti porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Yo estoy seguro que muchos aquí hemos hecho oraciones: Padre, quítame esta espina de la carne. Y esa verdad que Dios le respondió a Pablo cambió todo para él. Lo que antes veía como una limitación, ahora lo entendía como una oportunidad para que el poder de Dios se mostrara más fuerte. Es como si Dios le dijera: cuanto más débil te sientas, más podrás ver mi poder en acción. El principio es simple. Cuando estamos débiles, el poder de Dios se vuelve más evidente. Y eso es algo increíble. Cuando más débil te sientes, más se ve el poder de Jesús en tu vida. Pablo cambia completamente su perspectiva. Ya no ve la debilidad como algo negativo, sino como algo que abre la puerta para que el poder de Dios fluya a través de su vida. Lo interesante aquí es que Pablo usa la palabra chequina, la misma palabra que se usa para describir la presencia de Dios en el templo. Lo que está sucediendo es que cuando se siente débil, es como si la gloria de Jesús, la chequina de Jehová, ese poder tan fuerte y evidente, cayera o descansara sobre él en su debilidad. Es como si su debilidad fuera la plataforma en la que Dios se manifiesta. Y ahí es donde el verdadero poder de Jesús se muestra, en nuestras debilidades. Ahí es donde el verdadero poder de Jesús se muestra, en nuestras debilidades. Y en lugar de ver sufrimientos y limitaciones como señales de que Dios ha dejado a Pablo, Pablo dice que esas debilidades son en realidad la prueba evidente de que Dios está con él. Por eso se alegra de sus debilidades y sufrimientos, porque sabe que son la oportunidad perfecta para que el poder de Jesús brille más. Pablo nos dice que la cruz de Jesús no es solo para el momento en que te conviertes, cuando decides seguirlo y ser transformado. No es solo para morir con Él y luego resucitar como una nueva persona. La cruz es algo que define toda la vida cristiana. Es el corazón de todo lo que significa ser como Jesús. Vivimos sabiendo que hemos sido crucificados con Él, es decir, nuestra vida está unida a su sacrificio, pero también vivimos experimentando su poder, esa fuerza que Él ofrece a cada paso de nuestro caminar. Es una vida marcada por la cruz y al mismo tiempo por el poder de resurrección de Cristo. Mi debilidad, su fuerza. Cuando siento que no tengo la energía o la capacidad de enfrentar este desafío que estoy encontrándome, en ese momento es donde la fuerza de Jesús se manifiesta en mí. Mi enfermedad, su sanidad. Aunque pueda estar enfrentando un dolor físico o emocional, tengo la esperanza de que en su poder Dios va a traer sanidad a mi vida. Mi fracaso, su gracia. Mi fracaso no me separa de Él, sino que me acerca a su gracia, que me levanta y me da una nueva oportunidad. Mi miedo, su valentía. En los momentos de miedo o inseguridad, cuando me siento pequeño o incapaz de enfrentar a algo, es ahí donde encuentro el valor que solo proviene de Cristo. Su crucifixión, su resurrección. Mi sanidad, mi debilidad, su fuerza. Mi enfermedad, su sanidad. Mi fracaso, su gracia. Mi miedo, su valentía. Mis limitaciones, su plenitud. Mi desesperación, su paz. Y podemos seguir haciendo este juego. Todas nuestras debilidades, todo su poder. Mi soledad, su presencia. En momentos de soledad o aislamiento, cuando siento que nadie me entiende, y es su presencia donde encuentro consuelo.
Jesús siempre está cerca y me recuerda que no estoy solo y su cercanía es suficiente para llenar cualquier vacío. Pablo en 2 Corintios 13, 3 al 4 nos dice algo impactante. Jesús fue crucificado en debilidad. Piensa en la cruz, la imagen de la máxima debilidad. La muerte en sí misma es una vulnerabilidad total. Pero aquí viene lo increíble. Jesús sigue vivo por el poder de Dios. Su poder de resurrección está operando en Él, incluso ahora por medio del Espíritu Santo. Lo curioso es que Pablo dice algo similar sobre nuestra vida con Jesús. No se trata de ser débiles por ser débiles, sino de ser débiles en Él. Débiles con Cristo. Es como si nuestra debilidad fuera un reflejo de nuestra unión con la crucifixión de Jesús. Pero ahí no termina la cosa. Porque aunque somos débiles en Él, también estamos vivos por el poder de Dios y vivimos con ese poder todos los días por medio del Espíritu Santo. Lo más asombroso de todo esto es que la verdadera autoridad de Pablo y su liderazgo vienen de su debilidad. Él no se ve como el líder fuerte y seguro, sino que reconoce que su poder viene de compartir en la debilidad de Cristo. Es un tipo de liderazgo radical en el que, paradójicamente, la debilidad y el poder van juntos. Ahora, ¿cómo la debilidad puede formarnos a ser como Cristo? ¿Cómo la debilidad nos ayuda en nuestra formación para ser como Jesús? Como hemos hablado, en nuestra cultura el éxito se mide por lo que logramos y poseemos, pero para Dios el verdadero éxito es en quién nos estamos convirtiendo en Cristo. Las pruebas y las debilidades no son fracasos, sino que son herramientas de formación. Dios no solo nos usa a pesar de nuestras debilidades, sino que usa nuestras debilidades para transformarnos y hacernos más como Jesús. Son ahí mismo esas debilidades, esas limitaciones, las que Dios utiliza para nosotros ser transformados a la imagen de Cristo. Piénsalo así, cuando todo es fácil, no sentimos la necesidad de Dios. Pero cuando enfrentamos desafíos, nos impulsa a buscarlo más. Nos lleva a rendirnos, a depender completamente de su gracia y confiar de que su poder está de nuestro lado. Pablo lo entendió cuando escribió en 2 Corintios 12:10. Es por esto que me deleito en mis debilidades y en los insultos y en las privaciones y en las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, pues cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué Pablo podía alegrarse en su debilidad? Porque entendió que Dios lo estaba formando a través de ella. Acompáñeme a hacer nuevamente la cuarta oración. Padre, muévete con poder a través de mi debilidad. Muévete con poder a través de mi debilidad. La prueba nos hace como Cristo. La prueba nos enseña obediencia y humildad. Jesús, siendo perfecto, pasó por el sufrimiento y aprendió obediencia a través de él. Si incluso él fue moldeado por la prueba, ¿cuánto más nosotros? La debilidad nos hace depender del Espíritu y no de nuestra carne. A veces queremos crecer en nuestra fe sin pasar por pruebas, pero la realidad es que solo en nuestra debilidad aprendemos a depender del Espíritu Santo. Cuando creemos que lo sabemos todo y cuando pensamos que tenemos todo ya bajo control, no vamos a crecer espiritualmente. Porque no estamos dependiendo de la fuente de poder, el Espíritu Santo. Y la prueba
nos hace partícipe del sufrimiento de Cristo. Filipenses 1:21 dice, porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Esto no lo van a escuchar en muchas iglesias. Creemos en Cristo y sufrimos por Él. El sufrimiento no es un accidente en la vida cristiana. Es parte del proceso de formación. Cuando enfrentamos pruebas nos identificamos con Jesús en su sufrimiento. Aprendemos a amar y acompañar a otros en su dolor. Nuestra fe, en medio de la prueba, nuestra fe es purificada y fortalecida. Jesús dijo, aquí en el mundo vas a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímate porque yo he vencido el mundo. Jesús nunca prometió una vida sin dificultades. ¿Pero qué sí prometió? Estar con nosotros en medio de ella. Vivimos en una cultura que dice, evita la debilidad, busca el éxito, busca la comodidad. Pero Dios nos dice lo contrario. Es en tu debilidad que te hago fuerte y te transformo a la imagen de mi Hijo, Cristo Jesús. Cuando entendemos esto, cuando realmente captamos esto y lo entendemos, vamos a dejar de ver las pruebas como obstáculos y comenzamos a verlas como la plataforma donde Dios nos moldea y muestra su poder en nosotros y a través de nosotros. Así que hoy quiero animarte a abrazar la prueba y la debilidad, porque ahí en tu fragilidad es cuando Dios brilla con más fuerza en tu vida. Seamos una iglesia que acepta la debilidad y la vulnerabilidad. En lugar de intentar ocultar nuestras fallas o siempre tener que demostrar que somos fuertes, aceptemos nuestras limitaciones sabiendo que es en esas debilidades donde el poder de Jesús se hace evidente. Que como iglesia aprendamos a ser vulnerables unos con otros y ayudarnos a depender de Dios. Juntos. Ahora, me gustaría que pensaras en tus debilidades, en tus límites, en tu sufrimiento. Estoy seguro que si tuvieran una libreta estuviesen anotando ahí muchas cosas, pero algunos que vengan a tu mente. ¿Qué cosas sientes que te frenan? ¿Qué cosas sientes que te frenan? ¿Qué situaciones te hacen sentir débil? La verdad es que seguir a Jesús y ser como Jesús significa dejar de tener el control. Significa dejar de tener el control. Y esto nos cuesta mucho. Queremos tener todo claro, queremos tener todo rápido. Pero como saben que decimos muchas veces, hay que eliminar la prisa. Porque Dios obra a su ritmo, no al nuestro. Y ese ritmo, para aquellos que ven The Chosen, es soon, pronto. Y dice, esa palabra, pronto. A veces es lento. A veces parece que no está haciendo nada. A veces que parece como si no estuviese haciendo algo a nuestro favor. Pero es que en ese proceso, Él sigue formando algo en nosotros. La vida cristiana es permanecer en Jesús. Sin Él podemos hacer muchas cosas, pero nada con verdadero impacto. Y Pablo nos enseña que en nuestra debilidad y que nuestra debilidad nos obliga a permanecer en Él. Y a lo mejor límites que creo que quizás vinieron a tu mente fueron tu personalidad, temperamento, tus dones, tus talentos. A lo mejor tu historia, tu crianza, las heridas que llevas.
A lo mejor tu contexto cultural, vivir en Puerto Rico en sí es un límite. Nuestra cultura es un límite. Nuestra etnicidad es un límite. Sexo, edad, situación económica, nuestra ubicación, nuestra salud física o emocional. Con las personas con las que sirvo y nos rodeamos son un límite. Nuestras responsabilidades y temporadas en las que estamos son un límite. Y a veces, muchas veces, todo eso se siente como obstáculo. Pero Pablo nos recuerda que Dios usa esa debilidad para mostrar su poder. 3 cosas que necesitas recordar sobre tus debilidades. Dios las usa para guardarte del orgullo. Si fuéramos autosuficientes, ¿realmente lo buscaríamos? A través de tu debilidad, su poder fluye. No es tu fuerza la que impacta, sino la de Cristo en ti. Y tus límites no te detienen. Son la plataforma para su propósito. Lo que nosotros muchas veces vemos como barreras, Dios lo ve como la vía para cumplir el llamado en tu vida. Así que no temas tu debilidad. Abrázala. Porque es ahí donde el poder de Jesús se perfecciona. Jesús predicó lo siguiente. En Mateo 5, del 3 al 12, Jesús dijo lo siguiente. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino de los cielos le pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Dios bendice a los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Dios bendice a los compasivos, porque serán tratados con compasión. Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dios bendice a los que procuran la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto, porque el reino del cielo les pertenece. Dios les bendice a ustedes cuando la gente les hace burla y los persigue y miente acerca de ustedes y dice toda clase de malas en su contra, porque son mis seguidores. Alégrense, estén contentos, porque les espera una gran recompensa en el cielo. Y recuerden que los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. El reino de los cielos está disponible aquí y ahora. Y si hoy necesitas salvación, acércate a Cristo. El Salmo 73, del 25 al 26, el salmista decía lo siguiente: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. El reino de los cielos está disponible aquí y ahora. Y si hoy necesitas sanidad, y si hoy necesitas fortaleza en tus debilidades, acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Juan 6:68, Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿ustedes también van a marcharse? ¿Ustedes también me van a dejar? Y Pedro le contesta: Señor, ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna? ¿A quién iríamos si solo en ti hay palabras que dan vida eterna? El reino de los cielos está disponible aquí y ahora. Y si necesitas saciarte porque tienes hambre y sed de justicia, y que necesitas saciarte del pan de vida, ser consolado, si hoy necesitas esa paz que sobrepasa todo entendimiento,
acércate a Cristo. Y acércate a Cristo creyendo que nuestra debilidad es con Cristo, pero también el poder está con Cristo. Y para finalizar, Hebreos 4, versículos 15 al 16. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios, y allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitemos. El reino de los cielos está disponible aquí y ahora. Y mientras el ministerio de adoración cantan, quiero abrir el altar para que nos acerquemos en toda confianza al trono de la gracia y recibamos su misericordia y encontremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitemos.